¿Alguna vez te has preguntado si alguien que habla en nombre de Dios realmente lo representa? ¿Te has encontrado con alguien que parecía tener todas las respuestas espirituales, pero algo en tu interior decía que había algo mal? ¿Cómo podemos realmente diferenciar a un verdadero mensajero de Dios de un impostor? Hoy vamos a descubrir juntos las señales que nos ayudan a reconocer a los falsos profetas que hablan en nombre de Dios, pero no poseen su aprobación. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Engaña a los que habitan en la tierra con los signos que le fue permitido realizar en presencia de la bestia, ordenando a los habitantes de la tierra que hagan una imagen para la bestia que fue herida por la espada y sobrevivió. En el reino de las tinieblas existe una trinidad satánica que imita la sagrada Trinidad divina. Satanás asume el papel de Dios Padre, el anticristo imita a Dios Hijo y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Bendiciones a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy analizaremos al falso profeta, la tercera persona de la Trinidad satánica. Se han propuesto diversas teorías sobre este personaje, como el Papa, los Estados Unidos, entre otras. Descubriremos cómo opera de forma diabólica para engañar a miles de personas con señales portentosas durante el tiempo de la tribulación. Veremos todo esto y mucho más en este vídeo fascinante. Antes de continuar, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar el campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que enviemos un nuevo vídeo. Vamos a comenzar. A partir del capítulo 4 del Apocalipsis, se narran los eventos escatológicos que ocurren tras el arrebatamiento de la Iglesia, en cumplimiento de las profecías bíblicas, y los juicios de Dios se desencadenan en la tierra durante la gran tribulación. Querido oyente, en nuestro canal encontrarás vídeos que explican estos acontecimientos, como los 4 jinetes, las 7 copas y los 7 sellos. Después de ver estos vídeos, podrás sumergirte en la profecía bíblica y aprender mucho sobre ella. Ahora, en los últimos días, según la profecía bíblica apocalíptica, habrá una poderosa demostración de poderes diabólicos en este mundo. Normalmente asociamos esto a la figura del anticristo, pero el Apocalipsis nos muestra que no se refiere solo a él, sino a 3 personajes diabólicos. Por un lado, ya hemos visto al gran dragón, que es el propio Satanás. Sin embargo, ahora descubrimos que él delega su autoridad a 2 bestias, una que surge del mar, que sería el anticristo, y otra que emerge de la tierra, que sería el falso profeta. En la historia de la humanidad, hemos visto el surgimiento de numerosos falsos cristos, pero el último y más poderoso será el anticristo. De la misma manera, los falsos profetas también tendrán su apogeo en un último falso profeta. Este engañador será el más astuto y se aliará con Satanás, que imitará al Padre, y con el anticristo, que imitará a Jesucristo. Juntos formarán la falsa Trinidad satánica, siendo el falso profeta la imitación del Espíritu Santo. Su objetivo será engañar al mundo y proclamar la adoración al reino de las tinieblas. Estos miembros de la Trinidad satánica serán campeones del mal. Hubo falsos cristos, pero comparados con el anticristo, ellos no son nada. También existieron falsos profetas a lo largo de la historia, pero al lado del falso profeta, ellos son insignificantes. Es por eso que afirmamos que en el Apocalipsis, durante el tiempo de la gran tribulación, será lo peor que el mundo haya presenciado en toda su historia. En este 13º capítulo del libro del Apocalipsis, se nos presenta a la segunda bestia, que estará al lado de la primera bestia. Esta segunda bestia emergerá de la tierra y desempeñará el papel de ministro de propaganda de la primera bestia. Más tarde, será descrito como el falso profeta. Por tanto, este capítulo nos muestra los personajes y sus actividades. Sin embargo, nuestra atención estará totalmente centrada en la segunda bestia, a la que examinaremos en detalle en este vídeo. Dicho esto, leamos el versículo 11 del capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces vi otra bestia subiendo de la tierra, y tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón.
Después de presenciar la terrible visión de la primera bestia, el apóstol Juan la describe como aquella que emerge del mar. En otras partes de la Biblia se le refiere como el hijo de la perdición, el hombre del pecado, o el maligno, es decir, el anticristo que gobernará el mundo en el futuro bajo el poder de Satanás. La primera bestia que emergió del mar será ayudada en su misión maligna por otra bestia que emergerá de la tierra. A diferencia de la primera, la segunda bestia tiene un origen terrenal que la hace parecer menos misteriosa, pero igualmente perjudicial. Al igual que en el caso del anticristo, un demonio del abismo habitará en el falso profeta, simbolizado como las profundidades llameantes de la tierra. A continuación, analizaremos algunas revelaciones curiosas de este versículo para entender mejor la identidad del falso profeta. En primer lugar, es otra bestia. Algunos estudiosos de la profecía han considerado esta segunda bestia como una institución o una forma de gobierno, lo cual creemos que es erróneo afirmar. Juan usa la palabra griega traducida como otro, que significa otro de la misma especie, lo que indica que será una persona como el anticristo. Cuando se describe como una bestia, la palabra griega es therion, cuyo significado casi invariablemente denota una bestia. No pensemos, queridos oyentes, que esto es literal, porque simplemente tendríamos la idea de un animal, pero es una metáfora que el falso profeta será un hombre brutal, bestial, salvaje y feroz, en el sentido de que no hay atrocidad mayor que destruir a las personas con engaños para que se condenen. Por lo tanto, el falso profeta manifestará un carácter diabólico e infernal. En segundo lugar, se nos informa que él sale de la tierra, a diferencia del primer animal que salió del mar. Como el mar representa pueblos y naciones en el mundo antiguo, la tierra era menos misteriosa y amenazadora que el mar. El hecho de que el falso profeta surja de la tierra sugiere que será menos opresor y aterrador que el anticristo. Se sugiere que la tierra significa que el falso profeta surgirá de una sociedad civilizada, consolidada y ordenada, pero a pesar de toda su cultura, será terreno en contraste con el mar, que es un campo político y de élite. Todo sugiere que el falso profeta será un líder religioso muy persuasivo. A pesar de su apariencia, el falso profeta no es menos hijo del infierno que el anticristo. Esto es evidente porque él hablaba como un dragón, una voz extraña para un cordero. El falso profeta, como el anticristo, será el portavoz del dragón Satanás, hablando sus palabras. Él hablará palabras de alabanza atractivas y engañosas sobre el anticristo, atrayendo engañosamente al mundo para adorar al dictador satánico. En tercer lugar, la segunda bestia tenía 2 cuernos similares a los de un cordero, pero su voz era como la de un dragón. Este falso profeta viene vestido de cordero manso, pero en verdad es una bestia. Cuando intente hablar saldrá bestial, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, la descripción de la primera bestia con sus 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas y 7 nombres blasfemos era grotesca y aterradora. En contraste, la segunda bestia tenía solo 2 cuernos, lo que indica que no tendrá el mismo enorme poder que el anticristo. A diferencia del salvaje, feroz y mortal anticristo, que es comparado con un leopardo, un oso y un león, el falso profeta parece tan inofensivo como un cordero. Él no se presenta como un dictador o estadista, sino como un engañador sutil con mansedumbre y gentileza, aunque no le falta gran autoridad. Se han hecho intentos de dar nombres al falso profeta o a su origen. Algunos lo consideran el Papa, otros los Estados Unidos, pero en realidad no sabemos exactamente quién es, porque estaríamos cayendo en la superstición. Ahora, de los versículos 12 al 14, se nos revela la autoridad del falso profeta. Vamos a leer el versículo 12. Y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Juan observa que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo. Esto significa que el anticristo ha delegado esta autoridad al falso profeta. La misión del falso profeta será hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, liderando así la religión mundial de adoración al anticristo. El falso profeta actuará como ministro de propaganda de la primera bestia, intentando convencer al mundo de su grandeza y animando a todos a confiar en él como el único camino para la salvación.
En este sentido, la primera bestia utilizará al falso profeta de la misma manera que los antiguos reyes usaban a los falsos profetas bajo su control. El falso profeta verá un gran impulso en sus esfuerzos gracias a un acontecimiento sorprendente: la aparente cura de la herida mortal del anticristo. Esta imitación satánica no solo se asemeja a la resurrección de Cristo, sino también a la de las dos testigos. Algunos teólogos creen que la muerte del anticristo será una actuación orquestada. Por lo tanto, su resurrección será un engaño. Sea real o falso, el mundo aceptará la resurrección del anticristo como auténtica, aumentando así su prestigio y el del falso profeta. Así como el Espíritu Santo acerca a las personas a Jesús para que lo confiesen como Señor, el falso profeta acercará a las personas al anticristo para que lo adoren. Continuemos leyendo el versículo 13. Él también realiza grandes señales, de modo que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Juan destaca un milagro específico realizado por el falso profeta. Hace descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es importante resaltar este milagro ante los ojos de aquellos que son engañados, pues se asemeja al milagro realizado por las dos testigos que ministran durante este período y son perseguidas por el anticristo y su falso profeta. Para aquellos que están engañados, esto coloca al falso profeta en el mismo nivel que Elías en el Monte Carmelo. Podemos imaginar al falso profeta diciendo que el verdadero Dios responda con fuego, y luego realizando su maravilla engañosa. Querido oyente, existe una fuerza sobrenatural que se opone a Dios y a la verdad, así como una que está a favor de ellos. Un milagro, incluso algo increíble, no siempre viene de Dios. Siempre ha habido mal sobrenatural en el mundo que se opone a la gracia divina y a la salvación sobrenatural. Es crucial recordar que no todos los milagros y señales son obra de Dios. Debemos estar conscientes de que el enemigo también tiene capacidad de realizar esas acciones. Por lo tanto, debemos tomar cuidado con los falsos apóstoles y profetas engañadores que actualmente se presentan con obras increíbles. Vamos a continuar leyendo el versículo 14. Y él engaña a los que habitan en la tierra con los señales que le fue permitido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que habitan en la tierra que hagan una imagen para la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. La palabra engano viene del griego y significa vagar, siendo la raíz de la palabra planeta en inglés, una vez que los planetas parecen vagar por los cielos. Durante la tribulación, el mundo quedará completamente expuesto al engaño al rechazar el verdadero evangelio y blasfemar contra el verdadero Dios. El mundo incrédulo estará ansioso para creer en las mentiras engañosas esparcidas por el falso profeta. Juan identifica a aquellos que serán engañados como aquellos que habitan en la tierra, un término técnico usado para referirse a los incrédulos. A medida que el poder del anticristo y del falso profeta aumenta, Satanás promoverá la falsa religión mundial de la adoración del anticristo. Eventualmente, los humanos seguirán la orden del falso profeta de crear una imagen de la bestia. El mundo se sumergirá en la idolatría de una forma aterradora y sin precedentes. Es probable que esta imagen blasfema haya sido erigida en el terreno del templo en Jerusalén y esté relacionada con la abominación de la desolación. Será un homenaje al increíble poder del anticristo que parece haber resucitado de entre los muertos para conquistar. Queridos oyentes, pueden imaginar cómo los medios de comunicación, las redes sociales, la radio y la televisión divulgarán las increíbles obras del falso profeta. Muchos creerán que no habrá otro tema sobre el cual se hable más que este. La gente estará asombrada. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios, mostrándose él mismo como Dios. Continuaremos leyendo el versículo 15. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y matara a todos los que no la adoraran. En este versículo se revela el plan satánico del falso profeta. La imagen del anticristo será única en la historia de la humanidad. Con su poder para engañar, el falso profeta dará aliento a la imagen de la bestia, para que hable y mate a todos los que no la adoren. Este aliento puede ser interpretado como espíritu o viento, de tal manera que el falso profeta dará vida a la imagen del anticristo, haciendo que parezca un ser vivo.
Algunos teólogos creen que esto no será literal, ya que se utilizarán los impresionantes efectos especiales de hoy y el avance de la robótica. Aunque no sabemos con precisión, está claro que su engaño será magnífico y cautivará a todos los hombres. El apóstol Juan dice que la imagen hablará y emitirá dos mensajes específicos que revelan la intención detrás de todo esto. Primero, se ordena la adoración de la imagen revivida, lo que nos recuerda lo que el rey babilónico Nabucodonosor hizo cuando erigió una estatua. Podemos leer en el libro del profeta Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6. Y el heraldo proclamó en alta voz: «Se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que cuando oigan el sonido de la trompeta, la flauta, el tamboril, el arpa, el laúd, la gaita y todo tipo de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y quien no se postre y adore, será inmediatamente lanzado en un horno de fuego ardiente. Se emitirá un decreto para matar a todos aquellos que se nieguen a adorar al gobernante mundial y su imagen. En otras palabras, muchos que resisten al anticristo y permanecen fieles a Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación, pagarán con la vida. Aunque la pena de muerte sea decretada para todos, no todos los creyentes serán asesinados. Algunos sobrevivirán hasta que Cristo regrese y entren en su reino milenario como personas vivas. Vamos a continuar leyendo los versículos 16 y 17, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El falso profeta, como parte de su plan para imponer la adoración del anticristo, hará que la sociedad dependa completamente de la aceptación de esta marca para mantener la vida cotidiana, controlando así no solo la espiritualidad, sino también la economía y la libertad personal de los individuos. Exigirá que todas las personas tengan una marca colocada en la mano derecha o en la frente. En tiempos antiguos, el término marca se refería a imágenes o nombres del emperador en las monedas romanas. Estas marcas o tatuajes eran comunes entre esclavos, soldados y seguidores de sectas religiosas. Sin embargo, Dios decidió sellar a los 144.000 elegidos con una marca en la frente para protegerlos de su ira contra el mundo incrédulo. El falso profeta USA, una marca para identificar a aquellos que no son salvos, y así protegerlos de la ira del anticristo contra el pueblo de Dios. Esta marca indica que la persona es un seguidor leal del anticristo. De la misma manera, los emperadores romanos exigían que sus súbditos demostraran lealtad sacrificando a César. Aquellos que se negaron, al igual que aquellos que rechazarán la marca del anticristo, serán condenados a muerte. Además del constante peligro de muerte, rechazar la marca de la bestia tendrá terribles consecuencias prácticas en la vida cotidiana. Nadie podrá comprar ni vender sin ella. El imperio del anticristo ejercerá un control económico estricto sobre el mundo. Los alimentos y otros productos esenciales para la vida serán inaccesibles para quienes no tengan la marca. Es probable que el dinero pierda su valor y sea reemplazado por crédito controlado. En lugar de tarjetas de crédito, las personas tendrán algún tipo de marca en la frente o en las manos, aunque no se especifica cuál. Juan observa que la marca de la bestia será el nombre del anticristo o un número asociado a él. Esta designación universal estará compuesta por su nombre en un sistema numérico. Aunque no se sabe con certeza qué significa exactamente esta frase, está claro que todos deben llevar esta marca o enfrentar las consecuencias. Continuaremos leyendo el versículo 18. Aquí está la sabiduría. Quien tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número humano y su número es 666. La advertencia, aquí está la sabiduría, exhorta a aquellos que están vivos en ese momento a ser sabios y discernir. Deben ser capaces de reconocer lo que está sucediendo y comprender la importancia del número asociado al nombre del anticristo. Quien tenga entendimiento será capaz de calcular el número de la bestia, ya que es un número humano y su número es 666. Con referencia a 666, ha habido mucha especulación, pero creemos que el número 6 es esencial al hombre, representando la imperfección humana en comparación al número perfecto de Dios, que es 7.
El anticristo, el ser humano más poderoso que el mundo haya conocido, seguirá siendo solo un hombre, un 6. El poder humano y demoníaco se manifiesta en el 6, que no es perfecto como el de Dios. La triple repetición de 6 será usada para identificar al anticristo por su valor numérico, que puede ser equivalente a 666 en algunos idiomas. Aunque las letras en hebreo, griego y latín tienen equivalentes numéricos, el texto no revela más sobre el significado de este número, por lo que no es aconsejable especular más allá de lo que se dice. Ahora, en otro pasaje donde somos informados sobre la obra del falso profeta, también se describe en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 y 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino para los reyes del oriente. Y vi 3 espíritus inmundos similares a ranas saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, pues son espíritus de demonios que realizan señales y van hasta los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A diferencia de las 5 copas anteriores, la sexta no implica un ataque específico a la humanidad, sino que es más bien una preparación para lo que está por venir. Cuando llegó el momento, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Este río ha sido considerado el más largo e importante del Oriente Medio, por lo que se le conocía como el Gran Río. Su origen se encontraba en los campos de nieve y las capas heladas en las laderas del monte Ararate, ubicado en la actual Turquía, y recorría cerca de 3.000 kilómetros antes de desembocar en el Golfo Pérsico. En tiempos antiguos, el Jardín del Edén estaba ubicado cerca del Éufrates. Además, este río marcaba la frontera oriental de la tierra que Dios había dado a Israel, junto con el Tigris. El Éufrates se mantenía en el corazón del creciente fértil. Ahora, en una visión grotesca como algo sacado de una película de terror, Juan vio 3 espíritus inmundos en forma de ranas saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. La boca simboliza la fuente de influencia de cada miembro de la Trinidad diabólica. De Satanás, del anticristo y del falso profeta salió un espíritu inmundo, similar a un sapo sucio. Las ranas eran animales impuros según la ley, pero no eran ranas literales. Juan identificó estas apariciones similares a sapos como espíritus de demonios. Esta narración gráfica retrata la maldad impía de estos demonios que seducen a los reyes del Oriente para que emprendan esta difícil jornada hasta su destrucción en Armagedón, bajo la influencia engañosa de los demonios. Ahora en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 y 20, este personaje es mencionado por última vez. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que estaba montado en el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que delante de ella realizó los signos con los que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos en un lago de fuego ardiente con azufre. Este conflicto es generalmente identificado como la batalla de Armagedón, cuando el anticristo y sus fuerzas lucharán contra Cristo y sus fuerzas, y el anticristo será derrotado. Esto sucederá al final de la gran tribulación. En esta escena, se nos presenta al anticristo y al falso profeta preparándose con su ejército armado para enfrentar a Jesús. Es realmente atrevido realizar esta acción. Posiblemente el engaño de la bestia los hizo creer que podrían derrotar a Jesús y así convertirse en los amos del mundo al eliminarlo. Finalmente, la bestia y el falso profeta fueron capturados. La bestia, conocida como el anticristo, y su cómplice serán lanzados vivos en el lago de fuego. Este castigo eterno espera por ellos, así como por millones de seres humanos rebeldes y pecadores, así como por los ángeles caídos y por el propio Satanás. Querido oyente, la Trinidad satánica experimentará una humillación que supongo ellos saben que les espera. Es por eso que el libro del Apocalipsis revela su triste final. El diablo no quiere que leas porque allí está revelado su triste destino. Así es como llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de este ministerio y hasta el próximo video.